Buenas tardes, compañeros y profesor José Candanedo. Le habla Edgardo Pití, estudiante del grupo número 78 de la licenciatura en Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Isaac David, sede Chiriquí. En esta ocasión voy a hablarles acerca de lo que es los tratados, acuerdos y convenios de libre comercio internacional. Para poder empezar a hablar de lo que son los tratados, los acuerdos y los convenios del libre comercio internacional, debemos tener claro lo que es el concepto de tratado. El concepto de tratado no es más que aquel acuerdo entre países que se lleva a cabo para el beneficio entre uno o más, a través del cual se adquieren derechos y obligaciones. Para poder concretar lo que es un tratado debe tener una validez. Esa validez es cuando ambas partes deben poseer la capacidad necesaria para concertar tratados. Debemos tener presente una pregunta: ¿acuerdos y tratados internacionales serán lo mismo? En derecho internacional, un tratado es la forma como se estructura un acuerdo. Es decir, que el tratado es el documento donde se especifican los detalles del acuerdo entre dos o más naciones. Tenemos que tener también el concepto o las definiciones de otros términos, como es el de convenio. El convenio no es más aquel pacto entre naciones acordado en una conferencia o en un congreso que carece generalmente de fuerza jurídica para compeler a los firmantes a cumplirlo. La definición de convenio comercial es de características similares al de tratado comercial, con la diferencia de que tiene una duración definitiva y por ello puede ser denunciado en cualquier momento y cesar su validez. Otro tipo de vinculaciones comerciales que vamos a encontrar también son la de acuerdo comercial y la de pacto. La definición de acuerdo no es más que aquella convención no revestida de carácter legal y oficial como el contrato, pero reconocida por todos. El acuerdo comercial son aquellos tratados entre dos o más estados para la regulación del tráfico comercial. El pacto entonces viene a ser lo que es la convención celebrada entre dos o más partes para crear o aumentar y disminuir o extinguir una obligación. Los tratados de libre comercio tienen su origen y evolución a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde los países necesitaban recuperar esa economía, ese auge, vendiendo sus productos y encontrar nuevos mercados para el intercambio comercial. Algunas de las definiciones encontradas sobre lo que es tratado de libre comercio, una de las que más me gustó fue la del tipo de convenio comercial internacional regido por las normas de la OMS, o sea, la Organización Mundial de Comercio, donde dos o más naciones rebajan significativamente los aranceles para las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios. La forma de negociación de un tratado de libre comercio se inicia cuando dos o más países comparten el interés de negociar reglas comunes para regular su comercio y inversiones recíprocas y deciden realizar negociaciones tendientes a plasmar ese objetivo dentro de un acuerdo. Existen algunos objetivos para los tratados de libre comercio. Su primer objetivo es eliminar cualquier tipo de barrera arancelaria o de medidas que restrinjan el comercio entre las naciones firmantes. Otro de sus objetivos es promover las condiciones para una justa competencia entre los actores comerciales involucrados. Otro de sus objetivos es proporcionar un marco de derechos adecuado para la protección de la propiedad intelectual, estimular la producción de las naciones involucradas y la sana competencia entre ellas, y brindar ese espacio para la resolución pacífica de los conflictos. Dentro de las ventajas y desventajas que vamos a encontrar de los tratados de libre comercio, las ventajas tenemos las facilidades para lo que es la exportación e importación entre los países firmantes, donde van a haber mayores ganancias para los actores comerciales dedicados a ello. Su carácter vinculante, es decir, cuando es obligatorio
introducir al comercio condiciones fijas que brindan estabilidad, pues no son predecibles y son certeras. También fomentar lo que es la inversión extranjera, facilitando el ingreso de capitales. Y otra de sus ventajas viene a ser lo que permite que las naciones exportan a sus vecinos aquellos rubros en donde los que son mejores, así los productos, ya sean de mejor calidad, llegan a más lejos por su mercado global. Dentro de las desventajas, entonces, tenemos que cuando se realiza el Tratado de Libre Comercio siempre favorece los mercados con mayor poder adquisitivo, por lo que es posible reproducir entre los países firmantes ciertas condiciones de desigualdad económica. También otra de sus desventajas es que no todos los sectores económicos de un país se benefician por igual del tratado, y de hecho pequeños productores locales entonces se ven incapacitados o perjudicados para competir en condición de igualdad con los grandes productores extranjeros. Del mismo modo, también se puede llegar a contribuir al aumento del desempleo y la inestabilidad económica de las naciones débiles comercialmente. Y otra de sus debilidades es que fomenta lo que es la deslocalización empresarial, ya que las grandes corporaciones pueden reubicar sus fábricas en países con mayor disponibilidad de mano de obra, lo cual va de beneficio de la empresa y no de las naciones involucradas. Existen algunos tipos de tratados comerciales más grandes. Algunos de ellos es la zona libre de comercio. En una zona libre de comercio, los países firmantes del tratado se comprometen a anular entre sí los aranceles en frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que los países firmantes del tratado, es decir, los dos que están con lo del tratado, los precios de todos los productos comerciados entre ellos serán lo mismo para todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede aumentar los aranceles de importación. El precio de los bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de libre comercio. También tenemos a la unión aduanera. Una unión aduanera es aquella ampliación de los beneficios derivados de una zona de libre comercio. Dentro de la unión aduanera también puede eliminarse los aranceles internos para los países miembros de la unión. También tenemos la unión económica. La unión económica es aquella que representa el grado sumo de integración comercial entre distintos países, además de que los beneficios derivados de la unión aduanera se produce a una integración económica plena al eliminarse las distintas monedas de los países integrantes de la unión, creándose un único banco central para todos ellos. Tenemos también la cláusula de la nación más favorecida. En casi todos los acuerdos comerciales entre países se suele crear lo que es la denominada cláusula de la nación más favorecida. Según ella, los beneficios concedidos a un país asociado al acuerdo comercial deben extenderse a todos los demás países firmantes del mismo. Algunos ejemplos de los tratados de libre comercio más importantes a nivel mundial tenemos el área de libre comercio ANZA-China. Este es aquel acuerdo de libre comercio establecido entre China y los estados que integran la Asociación de las Naciones Sudeste de Asiático. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que es una alianza comercial que, como su nombre lo indica, involucra a Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, entre algunos países de Centroamérica. El Consejo de la Unidad Económica Árabe es una unión de zona libre de comercio en donde todos los países árabes suscritos, que en esta ocasión está integrada por 14 naciones, son los que involucran este tipo de tratado. El acuerdo también estratégico transpacífico de asociación económica, que es aquel acuerdo comercial que está involucrado a 4 naciones de la cuenca del Pacífico. Sé que uno de ellos es Chile, Nueva Zelanda y Singapur. El otro se me extravía, pero sé que ellos 4 complementan lo que es el acuerdo estratégico transpacífico, en donde busca defender lo que son los intereses comerciales de la región y eliminar aranceles. Otro de los tratados importantes es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o como lo conocen TMEC,
que fue en el 2018 y es un tratado de libre comercio entre dichas naciones que fue firmado y revisado en el 2019 y que entró en vigor este año, en el 2020. Algunas tendencias recientes nos indican que casi todos los países favorecen de forma oficial lo que es el libre comercio y rechazan el proteccionismo, que es difícil de llevar la teoría a la práctica incluso entre los países más desarrollados que han unido sus esfuerzos para promover lo que es el libre comercio y eliminar barreras proteccionistas. A manera de conclusión, nosotros debemos fijar en la mente de casi todos los ciudadanos que los tratados de libre comercio, los acuerdos y los convenios son herramientas claves que nos pueden llevar a lograr un mayor desarrollo, una mayor explotación económica en lo que es a nivel de vida para todas las naciones. En algunos resultados hemos encontrado que dependerán del grado de compromiso que tenga cada país con sus integrantes para impulsar al gobierno a lo que es la máxima explotación de lo que es el libre comercio de la materia bruta que ellos llegan a tener. Sin embargo, aunando al compromiso de lo que es el sector productivo y el resto de la sociedad civil, puede incorporarse que activamente en este proceso de apertura al mundo, cada una de las naciones puede llegar a tener sus tratados, acuerdos y convenios de libre comercio. Espero que haya sido de su agrado lo que es la sustentación que les pude dar acerca de lo que eran los tratados, acuerdos y convenios de libre comercio internacional. Que tengan buenas noches.